Bienvenidos, buenos días con todos, una semana más a su iglesia o comunidad de enseñanza bíblica evangélica o SEBE. Pues continuamos con el estudio del libro de Efesios. De verdad que es un libro que mientras parece que, recordemos esto, que el primer capítulo es uno de los capítulos, bueno, es el capítulo más importante de todo este libro. En este capítulo pues hemos visto la semana pasada ¿quién es Dios? La naturaleza de Dios, la esencia de Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Y es de los capítulos donde parece que ya Pablo inició dando todo. Pues no, nos va a seguir sorprendiendo, nos va a seguir diciendo cosas acerca de lo que significa. Y recordemos que nosotros partimos o dividimos el capítulo 1 desde el versículo 3 al 13 en tres secciones. La primera que hablamos fue de la obra del Padre, que era nuestro Señor, y hablamos de la salvación, que fue desde antes de la fundación del mundo, donde pues nos salvó el Señor ahí, nos predestinó y nos eligió con relación a lo que es la salvación. Y después separamos la segunda parte, que era del versículo 7 al 12, donde hablamos de la obra del Hijo, que no es que sea más o menos importante, la salvación está hecha en Dios completamente y se consume en Cristo. Solo que lo separamos de esta manera porque cada uno tuvo una función específica. Recordemos que aún el Espíritu Santo, para nosotros los creyentes, cristianos, evangélicos, y nuestro fundamento es la Biblia, no es una fuerza, no es un trabajador de Dios, no, es el mismo Dios, hecho Espíritu, quien habita en nosotros. Y vemos que pues la obra del Espíritu Santo es en el futuro, la cual nos asegura o nos prepara para nuestra morada en el cielo, que es el final de todos aquellos que hemos recibido a Cristo. El final de todo creyente, o el propósito de todo creyente, es la adoración eterna a Dios. No hay otro propósito ahí. Si tú estás pensando que tu propósito es, no sé, ser el mejor predicador, o el mejor evangelista, o el mejor maestro, y que Dios te va a reconocer, sí, te lo va a reconocer, pero no es tu propósito. El propósito de todo creyente es la adoración completa a Dios. Y lo hemos leído. Entonces, el capítulo pasado, la última parte de la serie de semana pasada que iniciamos, pues el verso 6 termina diciendo algo muy curioso que vamos a tocar. Y lo curioso es una gran verdad, en realidad, me he equivocado de palabra. Pero lo que nos dice el versículo 6, la última parte es, y juntamente con él nos... ¿Dónde estoy? Sí, Efesios 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. No, ¿dónde estoy? Tienes dos, perdón, en el 1. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esta palabra aceptos en el amado es el eje de la doctrina cristiana. Si tú no reconoces que por medio de Cristo el Padre te ha aceptado, pues no hay ninguna forma. Y soy sincero, y seas católico, seas cristiano, seas mormón, seas lo que seas, si no está Cristo como medio, no hay forma que tú llegues a ser padre. No hay forma de que pretendas llegar al cielo. Si crees, claro, en el cielo. Si no crees en el cielo, en el infierno, pues entiendo que tampoco crees en Dios ni en Jesús. Lo cual la Biblia tiene mucho que enseñar de esto. Pero a los que creemos en ambas posiciones, pues si tú no tienes a Cristo como mediador, no hay forma. Así seas una buena persona, tengas obras de caridad, des limosna, te portes bien con tu papá y tu mamá, seas responsable. Ahora, como creyente aún, la única forma de que tú puedas llegar a la salvación es por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Que hice mi oración de fe, pero de ahí nunca más volví. Pues la única forma es por Cristo. Si tu vida no ha sido transformada constantemente por Cristo, y no viene siendo transformada por Cristo, pues deberíamos analizarnos. Nunca vamos a decir como iglesia si estás o no estás, pero sí te vamos a invitar a analizar siempre tu vida comparándola con lo que dice la Escritura. Entonces, nos hace aceptos en el amado. Recordemos esto de que este capítulo 1, del 13 al 14, es una sola oración. En el original no tiene puntos, no tiene comas. Pablo está que expresa su oración a Dios y el Espíritu Santo revela por medio de la oración de Pablo quién es Dios, quién es el Hijo y quién es el Espíritu. Y personalmente, la semana pasada bueno, ya venía semanas estudiándolo
Y sí, esta segunda parte creo que para mí es la parte, al menos en mi caso, que no puede ser para todos de repente, pero la parte más importante o más impactante para mi vida, por lo que vamos a tratar y por lo que simboliza y por la normalidad que le damos siempre a esto. Porque uno de los problemas de los creyentes cuando tienen cierto recorrido es de que es muy normal todo esto. Es muy normal hablar acerca de la muerte, es muy normal hablar acerca de la sangre, y como tenemos el conocimiento, pues nos es sencillo hablar de esos temas. Pero la realidad es que si fuera tan sencillo, pudiéramos expresar las abundantes riquezas de su gracia. Y si como creyentes no estamos expresando eso, pues algo está pasando con nosotros. En un bucle hemos caído que no estamos avanzando. Y me incluyo en ese bucle. Porque en cualquier rama que estés, recordemos que Pablo cuando nos juntó a todos como pecadores, juntó a todos, desde el asesino hasta el mentiroso, juntó desde el recién nacido hasta el mayor de aquí, vamos a decir cualquiera de los mayores de aquí, juntó a todos. Entonces, vamos a orar y vamos a entrar de lleno al tema porque tenemos mucho que hablar. No son temas muy, son profundos, pero en el sentido de meditarlos. Siempre lo voy a repetir porque siempre está en mi corazón. Dios no escondió ningún misterio para ciertas personas elegidas para Él. No, la Biblia está hecha para cualquier persona que disponga su corazón y el Espíritu lo lleva al crecimiento de la palabra. O sea que si tú entiendes cosas que otro no entiende, no eres más especial. Y si no entiendes lo que otro no entiende, tampoco eres menos especial. Simplemente es Dios quien decide darle crecimiento según la madurez de cada uno en la vida espiritual. Vamos a orar. Señor Jesús, Espíritu de Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por sabemos, Padre, que siempre nos llevas a toda verdad, siempre sacas o quitas de nuestros ojos los velos que tenemos, porque si bien es cierto, sí, hemos sido libres de la condenación, pero seguimos siendo ciegos en muchas áreas de nuestra vida, Señor. Padre, te pido y te ruego, Espíritu Santo, que seas tú quien tome el control, que seas tú quien nos hable, que seas tú, Espíritu de Dios, hablando a cada vida, según, Padre, lo que has preparado para cada corazón. Que no sea palabra de sabiduría humana, que no sea palabra, Padre, de entendimiento propio, Señor, sino que pueda ser tu palabra. Cuida mi vida, cuida mi corazón, Señor, cuida a cada uno de los que estamos aquí, para que la guía, Padre, sea tu palabra. Como hombres, Señor, somos falibles, fallamos, nos equivocamos, pero sabemos que tú eres perfecto y en ti no hay error, Señor. Espíritu de Dios, gracias por este tiempo. Oramos así en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Vale, pues como les decía, entonces, esto dice, vamos a leer el texto del 6 al 7 al 12 y después lo vamos a desglosar, ¿vale? Yo lo pongo de móvil porque el letra es un poquito más grande y para mí es mejor. Leemos en Reina Valera, por si acaso, para los que quieran. Y si es otra versión, tampoco no pasa nada, que el texto es igual, solamente cambian ciertas palabras, pero es lo mismo en realidad. Dice, vamos a leerlos desde el 6, ¿vale? Para tener el contexto. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, y vamos a ver parte del 13, en él también vosotros. Esta última parte para dejarla clara, porque vamos a entrar en un punto donde es como un paréntesis. Está hablando de aquellos que esperaban, y Pablo está que se dirige al pueblo judío. Tengamos esto siempre claro. La primera nación, la primera familia en esperar al Mesías fue Israel. De eso que no te quepa duda jamás. Fue la primera nación en esperar al Mesías. A ellos fue el mensaje, a ellos fue la promesa, a ellos fue dado la noticia de que venía nuestro Salvador. Ya conocemos por Pablo todo cómo se desviaron y lo que hemos visto de todos ellos en Romanos, pero tengamos esta parte claro y no es que nos descarte, porque en el capítulo 13 del inicio dice, y en él también vosotros, o sea, estamos incluidos todos. Entonces,
Vamos a empezar a desglosar el capítulo 7. Y inicia diciendo algo que creo que es, vamos a separarlo en 2 puntos o en 3 puntos cruciales, ¿vale? El primer punto que vamos a tocar está en el verso 7, que dice, para mostrar, ay, me equivoco siempre, perdón, en quien tenemos redención por su sangre. Y esta es la palabra clave, redención. Toda persona que conoce a Jesús va a glorificar a Jesús. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, hay 3 cosas fundamentales que van a nacer de manera natural en nosotros. O vamos a, acá lo he apuntado, vamos a reconocer sin ningún problema, por decirlo así, este tema. Entonces vamos a hablar ahora un poco de redención. ¿A qué se está refiriendo en esto cuando habla de redención? Espérenme que se me dio hasta acá adelante el esto. Vale. La redención en este sentido de Pablo no es el mismo sentido que le da en el Éxodo. Cuando hemos visto en el Éxodo la palabra redención, pues sabemos que es el pueblo de Dios que estaba cautivo y Dios lo sacó con mano fuerte y brazo firme y lo saca a la libertad. ¿Para qué? Para que hagan todo lo que él había establecido, los sacrificios y todo el símbolo de adoración. Y eso es un sentido correcto, el sentido pues de adoración al Padre. Pero en el caso de Pablo, cada vez que Pablo en sus cartas habla de redención, Pablo no está yéndose a ese lado. Porque como ven, la carta de Pablo no está dirigida específicamente a judíos. Está dirigido a una ciudad en concreto que es Éfeso. Y para todos los que seguimos después. ¿Qué quiere decirnos Pablo cuando habla de redención? Si seguimos leyendo el texto 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y la primera parte es la redención y se está refiriendo al coste de esa redención, el precio de esa redención, lo que se tuvo que pagar por esa redención. Y es muy curioso porque si tú le preguntas a alguien, a un cristiano específicamente, ¿dónde está Cristo en tu vida? Y te van a decir que es el centro de su vida. Y van a decir que están en ciertas áreas un poco mal, me incluyo, pero Cristo es el centro de mi vida. En la realidad es que es una mentira. Y como escuché por ahí, no te puedes disculpar de lo que es una verdad. Porque si Cristo realmente fuera el centro de nuestras vidas, como nosotros muchas veces lo decimos, o como queremos aparentarlo, nuestras vidas literalmente fueran vidas de gloria para Dios, en todo aspecto de tu vida. Y te lo incluyo hasta en lo económico, porque no se trata de tener más, se trata de lo que tienes, saber aprovecharlo, disfrutarlo y administrarlo. Entonces, hay muchos aspectos que encierran esto. Entonces, no vamos a tocar este punto por encima, si vamos a tratar de profundizar en esto. Tenemos que recordar que la redención de Cristo, o la redención en este caso que está hablando Pablo, es la redención que se usaba en el tiempo de los romanos con relación a la venta de esclavos. Para nosotros sería hablar de redención es muy espiritual, pero en el tiempo de los romanos no, era un término comercial. ¿Por qué? Porque dice la misma historia que Roma tuvo más esclavos que ciudadanos. Entonces, la esperanza de un esclavo romano era que los redimieran. ¿Qué significa redimir? Pagar la libertad por un precio. Eso está hablando Pablo, de ese pago, de esa transacción que se hace. Entonces, en nuestro caso, cuando Pablo está hablando de que su sangre, él pagó ese precio, una de las cosas que siempre debemos pensar no solamente es a Jesús muerto en una cruz. Y sí, resucitó, pero ¿qué le costó? No solamente que Jesús, como he escuchado por ahí, como dicen por ahí cierta doctrina moderna, es que Jesús donó su sangre, es que Jesús no donó su sangre. Jesús realmente murió martirizado. Jesús murió destrozado. Jesús murió humillado. Recordemos cuando estudiamos Romanos y hablábamos de que Él tomó nuestro lugar. Recordemos quiénes somos nosotros. Recordemos que nos vimos como eso podrido, eso inmundo, eso que nadie quiere, eso que está realmente contaminado. Y Él toma esa posición, siendo santo, siendo puro, siendo perfecto, no habiendo cometido pecado alguno. Él tomó ese lugar. Y en este momento Pablo está que nos habla de ese precio, de esa acción del Señor, de darse completamente, simplemente por amor. Y analízalo. Hoy día justo me aparecía una información que sale así a veces acerca de
de cómo posiblemente quedó el cuerpo de Cristo después solamente de los azotes que le dieron. Y así como lo hemos visto en las películas, que mucha gente no quiere ver esta película de la Pasión de Cristo, porque es muy desgarradora, como es que literalmente la realidad superó la ciencia ficción. O sea, no hay forma de que puedan comparar lo que hicieron con él. ¿Entiende esto? Jesús murió en ruinas. Y ahora, Jesús no murió en ruinas para que tú y yo usáramos su muerte o su sangre como un amuleto. Porque Jesús murió por tu vida y por mi vida. No murió para que con su sangre, que no es bíblico, tú cubras tu casa, tú cubras tu salud, tú cubras lo que llevas a viajar, tu coche, para que cubras al chofer que va a manejar. Porque es tan común escuchar a los cristianos usar esta palabra de esa manera, y yo lo he hecho. Y claro, cuando dices el contexto real, es que Jesús te enseña que no hagas tesoros en la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque cubres tu casa. Jesús murió para que no te robes. Jesús murió por todas las enfermedades, es cierto. Pero es que acaso no tiene el control sobre ellas y poder sobre ellas y poder sobre tu vida. ¿De qué las cubrimos? No, la realidad es que refleja que no quieres perderlo. Señor, pero yo cubro mi familia, ¿qué tiene de malo? Es que suena bien, pero estás devaluando la sangre de Cristo, que no tiene ese propósito. Por más que suene bien, hemos aprendido aquí y a las malas hemos aprendido de que una verdad a media es una mentira. Si alguien te dice una verdad por la mitad, está que te miente. Porque una verdad es verdad, así te toque a ti recibir parte de tu verdad. Pero una verdad también es una mentira completa. Y lo hemos aprendido aquí a las malas. ¿Y por qué a las malas? Pues nos tocó investigar, profundizar, aprender, porque sabíamos varias verdades que cuando corroboras la Biblia no son reales. Como esto, cubrir, yo he orado. Señor, cubro mi familia. Es que si tu familia está cubierta, o tienes duda de que Cristo cubre tu familia, cubre tu casa, de verdad tenemos esas dudas en Él. Y es que es muy complejo hablar de este tema. Y ahora, escuchaba, a otras personas hablar justamente de Pablo, que muchas, en el inicio de 1800 y algo, así por los 90, se puso de moda el tema de los institutos bíblicos, que crecían por toda América de manera abismal. Pero uno de los capítulos que no querían tocar era este capítulo de Primera de Efesios. No querían, porque es cierto, al cristiano lo confronta con una realidad de saber y de entender y de abrazar la realidad de cuál fue la muerte de Cristo y el pago de esa muerte, el precio que tuvo y el valor que tiene esa sangre. ¿Qué dice Pedro? Después que lo negó, que es muy curioso, a mí me gusta mucho la historia de Pedro. En Primera de Pedro 1:18. Dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y es curioso porque acá Pedro está que le habla a judíos. Y los judíos pues tenían la ley. O sea, si lo hasta nosotros de repente sí era vano porque no teníamos nada, pero a los judíos que tenían la ley, y Pedro les dice que todo eso era vano. No cosas corruptibles, vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tienes que tener esto bien claro como creyente, y no importa la edad que tengas. Si tú no valoras la sangre de Cristo, te puedo ser muy sincero, es muy difícil que Cristo sea el centro de tu vida. Es muy raro que sea el centro de tu vida. Porque la sangre de Cristo se vertió de un cordero inocente, sin mancha, sin culpa. Por ti y por mí, que somos totalmente, hasta el día de hoy, seguimos siendo perversos y malvados y pecadores. Porque aún tenemos la presencia del pecado con nosotros. Hablaba con mi esposa hace unos días atrás y hablábamos acerca del poder del pecado. Y si bien es cierto, sí, el Padre nos ha dado poder sobre el pecado, pues el pecado ya no nos domina. Pero Pablo relata de que él tiene un problema. Y es este trabalengua que siempre conocemos,
que él hace lo que no quiere hacer y lo que no quiere hacer hace, y todo esto que seguramente los que conocen un poco han escuchado acerca. Pero para hacer en pocas palabras y parafrasearlo, Pablo trata de hacer lo que es bueno y no puede hacerlo. Y lo que sabe que es malo le sale como natural. Y no se parece a nuestras vidas a veces. Cuando estás en Cristo sabes y entiendes de que esto es malo, pero de verdad luchas, pero no puedes. Y no es que no tengas el poder, porque a veces vences. Pero como lo dijimos la semana pasada, todo depende de tu estado de ánimo. Si ese día estás en victoria y poderosa con el Señor, nada te detiene. Pero si estás en depre, pues sí, seguramente el pecado te va a revolcar, te va a levantar, te va a tirar contra el piso. Y voy entrando en esta parte porque Pablo nos va a hablar acerca de eso. Pablo nos va a hablar acerca de los pecados. Perdonados. Escuchen bien esta parte. Pecados. Vamos a seguir avanzando con el texto en el mismo versículo 7. ¿Dónde está? Que me confundo. Y tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y esa es una parte crucial y necesaria entender como creyentes. Y tengámonos esto muy claro, vamos a tratar de explicarlo y espero de verdad poder expresarme de la manera correcta. Si se dan cuenta, en este capítulo, Pablo usa la palabra pecados en plural. Pero cuando hablamos en Romanos de la paga del pecado, es muerte, habla en singular. Entonces, vamos a separarlo de esta manera. Cuando Pablo en Romanos está hablando de la paga del pecado, está hablando de nuestra naturaleza caída, que es redimida por Cristo. O sea, la paga de ese pecado nos tocaba morir a nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Como hemos leído, tomó en nuestro lugar y Él murió. Entonces tú y yo, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, pues no vamos a sufrir esa paga. O sea, tú y yo no vamos a morir. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió. Juntamente con Él hemos muerto y como dice la Escritura, juntamente con Él hemos resucitado. Entonces ya no hay muerte para ti. Ojo, los que estamos en Cristo. Si tú estás en Cristo, te animo de todo corazón. Ora al Señor o reza al Señor o como quieras decirle y arrepiéntete y vuelve a Él. Pero eso tiene que quedarnos nosotros claro. No hay forma, una vez pagado el precio por ti, que tenga Cristo que volver a morir otra vez por ti. Él ya pagó. Tú y yo ya no vamos a pasar por ese camino. Ya estamos hasta ahí, estamos completos, ¿vale? Pero ahora hay otro aspecto, que aunque parezca el más sencillo, como todo buen cristiano, es el más complicado para nosotros. El de los pecados que nos acompañan día con día. Porque llega un punto en nuestra vida cuando recibimos a Cristo, porque el Espíritu Santo es quien da testimonio de que somos hijos. No que te autoconvences, no de que tus prácticas religiosas te muestran que eres un supercristiano, o por tu devocional, o por tus oraciones, o por lo que prediques, enseñes o hagas. La única forma que sepas que eres hijo de Dios es porque dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio. No hay otra forma. No hay más. No te inventes cosas que Dios no ha establecido. Está establecido que la única forma es por medio de ese Espíritu que da testimonio. Entonces, y de ahí vienen los frutos. A causa de esto vienen los frutos que son visibles. Pero hay otro aspecto que es la parte de nuestros pecados cotidianos. Y para los creyentes o para nosotros, y me incluyo, de verdad que es muy sencillo reconocer esto. Muy sencillo reconocer de que Él murió por nosotros y le adoramos por eso. Pero cuando cometemos, y sé que todos tenemos diferentes estándares de moral, ¿vale? Y que todos pensamos diferente. Y que todos tenemos cosas realmente graves y para otros no tan graves. Pero para Dios pecado es pecado igual para todos. Entonces, cuando encuentras una persona que de repente es un ladrón y tú de repente eres un jovencito que solamente a tu mamá le has mentido un par de veces, pues la sociedad te dice de que esa persona es más mala que tú. Y Dios te dice que no, de que ambos son igual de malos, ambos son igual de pecadores, ambos merecen la misma condenación. Entonces, cuando somos creyentes y hemos recibido a Cristo y hemos reconocido su muerte, su sangre, su cuerpo fue despedazado por nosotros, fue molido por nosotros y todo lo que sufrió y encima cargó su cruz y tuvo que morir en vergüenza y tuvo que morir solo, y sabiendo todo eso, yo caigo en pecado. Y lo primero que viene a mi corazón es una lápida de culpa.
Y en ese momento, por nuestra victimización, porque nos sentimos culpables, Señor, mira lo que he hecho, no somos capaces de reconocer el poder de su grandeza, el poder de su salvación, porque el texto dice en el 7, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué cosa es gracia? Gracia es regalo. O sea, en medio de esos pecados cotidianos que día a día te golpean y te azotan, el Padre lo sabía y preparó un plan contra eso. Hay un aspecto que el Padre combate al momento de morir en la cruz, y es que te perdona todos esos pecados, como dice en 1 de Juan 1:9, si confesáramos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Luego con esta parte, no dice que le cuentes por qué pasó o qué te llevó a ese pecado. Dice que lo confieses. Y ojo, no estamos hablando de ir a un cura. Ten la libertad, sinceramente, de acercarte directamente a Él. Hemos aprendido en Efesios que Él nos llamó cuando estamos muertos en delitos y pecados. No cuando yo era cristiano. Él te llamó cuando estabas muertos en delitos y pecados. Entonces, cuando Él se refiere a la segunda parte, que es el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, Él ha perdonado absolutamente todos tus pecados, tus mentiras, tus burlas, tus borracheras, el pecado de emborracharse, las cosas que hagas, o sea, las cosas que sepas que van contrarias a Dios, pero son tu día a día. Y es una parte muy difícil, porque a veces como creyentes tenemos más desaciertos que aciertos. Y no es que mientras más leo, menos peco, y debería ser lo ideal. La realidad es que a veces no pasa. La realidad es que mientras siga en nuestra vida la presencia del pecado, va a ser muy complicado llegar a ese estándar que nos hemos creado en nuestra mente. Y como Dios es Dios, y es nuestro Padre Celestial, pues Él ha preparado esto para nosotros. Ha preparado esto de poder hacernos entender o ver realmente que en Él estamos perdonados al 100%. Ojo, no estoy diciendo que Él te va a librar de tu consecuencia. Tu consecuencia te va a acompañar mientras tengas que pasar. Pero su perdón, tienes que entender de que está en Él. ¿Y por qué hablaba acerca de esta lápida de culpa? Porque es imposible no sentirla. Si tú has reconocido al Señor a Dios a Jesús como Señor, es imposible no sentir dolor cuando le fallas. Es imposible no sentir ese redarguir del Espíritu cuando has fallado. Pero Él está ahí para perdonarnos. Y yo te voy a decir esto, mientras más hondo hayamos caído, más difícil nos queda reconocer ese perdón. Y mientras más reincidente seas y tengas a tu lado a la superiglesia que te dice el que practica ese pecado, ese no es de Dios. Porque son palabras que son bíblicas, pero las usamos para condenar. Que ese ya falló 7 veces, pues no, ese no es cristiano. Ese no es cristiano. Mientras tengamos a la superiglesia al costado haciendo eso, pues te va a ser difícil levantarte. Pero no puede caber duda en tu corazón de su amor. Porque Pablo nos ha contado su testimonio, nos ha dicho que él se dio cuenta que era codicioso, y después nos sigue relatando de que él mismo lucha con su carne por hacer la voluntad del Padre, y a veces no puede, pero ahí está, que se levanta, que va y que viene. Y si a Pablo, que lo vemos no como Dios, porque nunca va a ser como Dios ni nunca va a ser como Jesús, es un instrumento más, es un hombre más, pero sin embargo para nosotros muchas veces es un punto de referencia, hablando de una vida natural. Pablo tiene sus problemas y nosotros a veces no queremos tenerla. Y cometemos el error de toda la iglesia, porque es un error de la iglesia de Cristo. Ponemos nuestra mejor sonrisa y sacamos todos nuestros títulos de enseñar lo que sabemos, lo que aprendimos, lo que somos, lo que yo conozco, lo que yo entiendo, lo que el Padre me habló, lo que el Padre le dijo a Pepito, a Juanito, y en el fondo realmente estoy destruido. Porque estoy más preocupado en mantener mi cara frente a los demás, en mostrarme como Cristo. Cristo se mostró delante de ti en vergüenza, se mostró destruido, se mostró crucificado. Él no agarró y se mostró a nosotros. Hubo una sola vez donde muestra su poder y su gloria en plenitud, y solo fueron testigos unos cuantos. Dice una transfiguración. Cuando estaba antes de la muerte, claro. Pero de ahí se mostró la persona más humilde que podía haber.
se mostró en un madero como el peor delincuente que podía haber en ese momento. Y nosotros nos cuidamos de mostrarnos bonitos para que la gente pues no nos condene. Porque sí, eso somos. Y voy entrando a la iglesia porque vamos a ir avanzando. Y sé que nos gana un poco la hora, voy a tratar no quiero correr, pero quiero tocar estos puntos que son muy cruciales. Porque cuando hablamos en los versículos que siguen, vamos a llegar a otros puntos. Uy, se me cerró esto. Espera un momento. Ah, ya está, lo cerro ahora yo. Vale. Entonces, el perdón de pecados, sigue diciendo el texto. En el 7, en el 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Vamos a leer de nuevo del 7. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué hizo sobreabundar el Señor sobre nosotros? Con toda sabiduría e inteligencia, la riqueza de su gracia. Tú y yo no tenemos que ir a nadie, ni investigar nada, ni querer ser maestros de nada para acercarnos a pedirle perdón a Él. Es que en su inmensa riqueza de su gracia, es natural en ti el pedir perdón. Es natural el pedir perdón. Es más, nos es más sencillo pedirle perdón a Dios que a veces a la gente de nuestro entorno. Porque es natural en nosotros eso. Entonces, si Pablo estaba que nos decía algo muy importante, pues con esto le da un lugar más elevado. Porque ahora Dios te lo reveló a ti. Te reveló este punto crucial. De que tú y yo tenemos este conocimiento, esta sabiduría y inteligencia. ¿Para qué? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué misterio? Estamos hablando de la sangre, estamos hablando de nuestra conducta, estamos hablando del porqué de su muerte del Señor, del valor que tiene, el precio que le ha pagado, y habla de un misterio. Pues el capítulo 3, Pablo va a desarrollar este misterio por completo. Lo desarrolla y claro, este misterio requiere de un capítulo. Pero nosotros vamos a spoilear porque necesitamos entender el texto. Pues cada vez que Pablo en sus cartas habla de misterio, no se refiere al misterio de la cruz, no se refiere al misterio de la segunda venida de Cristo, se refiere al misterio de la iglesia. Mira esta parte, sigue leyendo el capítulo 8. Quiso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿En dónde se encuentra lo del cielo? ¿Dónde se encuentra lo de la tierra? ¿En dónde se encuentra la restauración de la tierra por completa? En Cristo, ¿verdad? Y si algo tiene Cristo, que lo va a reseñar en el capítulo 5, bueno, lo dice cuando habla acerca de las parejas, pero Cristo deja algo bien claro, que lo debemos saber, que el hombre debe amar a su mujer, así como Cristo amó a su iglesia y se dio por su iglesia. Entonces, cuando hablamos del misterio de Cristo, está hablando claramente de la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Es lo que el Señor va a usar según su beneplácito para reunir todo. Para poder llevar a la tierra a un punto de partida inicial, que es Cristo. No hay otro misterio. La Biblia no refleja y ni muestra. Y no es porque me lo he inventado, lo he investigado. Y también deberían hacerlo, investiguenlo, busquen. Y es cierto, eruditos de todas las épocas coinciden de que el misterio que se refiere Pablo es la iglesia. Antes de Cristo no existía iglesia. Y ahora, no hablamos de iglesia como este local, que es importante, vamos a decir por qué, pero está hablando de iglesia en conjunto, en general. De la iglesia
que se mueve según los propósitos y la voluntad y el beneplácito de Dios. Y es usada. Recordemos, Cristo ¿a quién servía? A Dios. Y sigue sirviendo a Dios. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo ahora y estamos al servicio de nuestro Señor. Y sigue moviéndose. Recuerden que cuando hablamos en el inicio del capítulo 1, el plan de Dios siempre fue salvarnos. Ese siempre fue el plan original de Dios. El plan de Dios siempre fue que el hombre tuviera una relación con Él. Bueno, conocimos en el primer hombre, llegó lo de Adán, se separó de Dios, bla, 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 pum, llegó Cristo, y así como por un hombre se entró la muerte al mundo, por un hombre llega la vida eterna a la tierra nuevamente por nosotros. Entonces, vemos que Dios tiene un plan de redención, Dios tiene un plan de liberación, Dios quiere salvar, ahora necesita un instrumento, es su Hijo. Pero su Hijo constituye una iglesia. Y tú y yo somos esa iglesia. Y esto tiene implicancias muy fuertes. Porque si tú no estás considerando este misterio, que eres parte de él como iglesia, y la iglesia no tiene un lugar importante en tu vida, tú estás yendo en contra de lo que realmente Cristo estableció. Porque dice la Biblia que Él nos hizo cuerpo. Con Él hemos sido coherederos. Él nos ha separado lugares a nosotros. ¿Tú no te los has ganado? ¿Tú no los has obtenido por tus altas calificaciones, por tus cualidades o por tus obras? No. Él te colocó en un lugar. Ahora, vamos a ir un poquito más adentro. La iglesia local. Si tú tienes que ser parte y Dios tiene un plan, según su beneplácito, según le plació Él hacerlo así como dice aquí, el cual sería el propósito mismo de reunir todas las cosas en Cristo, si Él se preparó esto, si Él hizo todo esto y ahora nos ha hecho parte de ese servicio, la pregunta sería, ¿qué valor tiene la iglesia local para ti? Porque yo te voy a decir esto, recordemos cuando iniciamos en la introducción de Efesios, esta iglesia empezó con 12 personas. Y hablamos qué cosa era Éfeso, en la importancia geográfica de Éfeso, la importancia cultural de Éfeso. O sea, no era cualquier lugar. La pregunta es, ¿tú dónde estás? Así seas tú y tu esposa. ¿Qué lugar tiene la iglesia de Cristo en tu vida? ¿Realmente eres iglesia? ¿Te das por la iglesia? ¿Estás dispuesto a morir por la iglesia? ¿O vemos la iglesia como un centro de conveniencia? Según me convenga este lugar, eso, y según me guste lo que escucho, según esto me parezca, según esto quiera, según esto no quiero, y según eso yo elijo la iglesia. Pero si tú lo miras en este contexto, si la iglesia está dentro del plan de Dios, y la iglesia es parte del propósito del mover de Dios en este mundo, ¿y tú en qué punto estamos como iglesia local? Y queremos ver a Galapagar transformado y que la gente se convierta y que las iglesias puedan tener un camino correcto. La pregunta es, ¿en qué punto estás? No, es que el pastor no nos llamó, no nos invitó, el pastor nos dijo que íbamos a hacer esto, y como no hay un plan, una organización, pues el pastor dará cuenta a Dios de eso, el pastor sabrá si Dios le dice lo que le diga. Pero tú como iglesia, o nosotros como iglesia, ¿en qué punto estamos de esto? Porque tenemos un propósito, y es llevar el evangelio. Y lo dice Mateo. Ese es nuestro propósito. Por más que tengamos cualquier otra visión como eslogan, formar gente, preparar jóvenes, lo que tú quieras. Pero ese de ahí se llama la Gran Comisión. Y esa Gran Comisión no es opcional. No está no está escrita en términos selectivos para ti. Está escrita en términos de orden, de mandato. Tienen que ir y hacer discípulos. Es que Jesús nunca nos obligó a nada. Pero está que te obliga. Y dice, ir y hacer discípulos. Y en el original claramente dice, tienen que ir. Tienen que salir. Porque estaban escondidos, recuerden. Y Dios no le preguntó si querían o no querían. Que para nosotros hoy día es selectivo. Y es por eso que hay tanto cristianismo raro. Y no hablo solamente de iglesias con doctrinas raras. Hablo de creyentes que tienen dudas existenciales. Si debo seguir viviendo o no. Si Dios se habrá equivocado conmigo. Y es que es raro. Porque claro, hemos hecho una doctrina de todo lo que escuchamos, menos de lo que dice la Escritura. Porque como esta temporada pues me gusta cómo predica Abraham,
pues hoy día todo lo que diga Abraham, y no, que si Abraham hoy día de repente es team prosperidad, pues. Y mañana, no sé, ¿no? Jorge, que es team legalismo, y ay, hoy día estoy bien con... Y tú haces tu doctrina en base a cualquier otra cosa. Y cuando hablo de doctrina, son los fundamentos y cimientos de tu fe. La doctrina la estableció Cristo. Eres nuestra doctrina. Pero cuando tú escuchas la experiencia vivencial como cristiano de cada persona para fortalecer, tú ya tienes un problema. Porque no se trata de eso. Se trata de que entiendas el valor de la sangre de Cristo, el propósito de su muerte y el lugar que tienes tú hoy en Cristo. Por eso les decía al principio que el propósito nuestro, de todo creyente, es adorarle a Dios eternamente. Así que si tú te aburres un domingo, te aburres cantar, te aburres orar, pues tienes que analizarte, porque ya todo el día vas a hacer eso. Todo el día estás llamado a adorar al Señor, a servirle, a todo, a lo que Él te pida. Y no hay un no por respuesta. Bueno, entiendo que no van a existir los no, creo yo, pero esa es la realidad de un creyente. Cuando empezamos a estudiar el libro de Romanos, yo me acuerdo que se lo decía al suegro y a Natalia, es como que Dios empieza, ahora que estamos en construcción, pues en las simientes a empezar a fortalecerlas, a saber como que si la mezcla endureciera y pues entiende ciertas cosas que estaban ahí media flojas, pero se empiezan a poner más fuertes. Pero cuando empecé a estudiar el libro de Efesios, que lo estudié, o lo empezamos a estudiar antes de pensar que lo íbamos a enseñar, para mí fue un libro muy diferente. Porque a mí personalmente me llevó a darme cuenta el valor que tengo yo y la posición que tengo aquí. Y mi realidad, que no tengo por qué ser una persona que muestra algo que no soy. No tengo por qué, no me entiendan esto, no nos va a conducir a nada. Cristo se mostró tal cual era. El día que estuvo enojado, se enojó y tiró todas las mesas. El día que estuvo con esta mujer que tenía varios maridos, no acomodó las palabras, se lo dijo tal cual tenía que decírselos. No estoy diciendo que vayamos diciendo a la gente las cosas en su cara, no tengamos el amor que tenía el Señor para hacerlo. Pero me refiero a que no disfrazaba las cosas para decirlas. Simplemente Él era directo, era claro, era conciso. Y a nosotros todo eso nos cuesta, y el Padre lo sabe y lo entiende. Y es por eso la necesidad de entender estos puntos. Que su muerte no solamente nos libró del pago, de nuestra naturaleza caída, también te libró de tus pecados comunes, de tus pecados de todos los días. De verdad que yo he escuchado tanto y me ha sorprendido porque yo he sido parte de esto. Yo creo que a todo cristiano que tú le preguntes dentro de una iglesia, ¿qué lugar tiene Cristo en tu corazón? Te van a decir que tiene el primer lugar. Y solamente haces una miradita así por encima de su vida y tú dices, pues... Y ahora, los que no son creyentes de esta época, que tienen mucha información acerca de esto, y muchas dudas, y muchas controversias, y muchos puntos dudables, pues ven nuestras vidas y dicen, para estar así prefiero no ser cristiano. Y lo he escuchado. No, para ver cómo prefiero no ser cristiano. O sea, no, déjame como estoy. Escuchaba ayer a un chico hablar en una entrevista de un hombre que siempre le dice a la gente si cree en Dios y tiene muy buenos argumentos, todo. Pues se encontró con un chico que le decía, soy satanista, le decía. Y él le decía, y el satanismo me ha enseñado la verdadera libertad. Y así, o sea, bien directo, bien seguro, bien claro en lo que le decía. Y yo le he preguntado a cristianos si está convencido de que es algo y se hacen una persiana. Suben y bajan y nunca te dicen sí o no. Y cristianos te hablo con muchos años de creyentes, entre comillas. Porque estamos más enfocados en mostrar una apariencia que se vea bien. Lo que ha arrastrado a la iglesia por muchos años, el famoso testimonio. No es que mi testimonio tiene que ser intachable, porque la Biblia dice que tiene que ser testimonio. Sí, lo dice, pero Dios también sabe que no vas a poder. Recuerdo que Brigitte hizo el estudio de Romanos, o cuando habla de, no sé si fue Romanos o fue Santiago, cuando habla acerca del llamado al ministerio del pastor, y el pastor tiene que ser irreprensible. Y me marcó mucho porque siempre tuve este pensamiento irreprensible como perfecto. Y aprendimos esa vez de que no se significa ser irreprensible, que no cometas errores o que no haya en ti más pecado. Pues si no fueras perfecto, pues. Es el hecho de que si te equivocas, puedes reconocer tu pecado delante de quien sea y puedes vivir en libertad. Porque entiendes que el Padre te perdonó y que también hiciste lo que tenías que hacer, que fue pedir perdón y un arrepentimiento genuino.
es una persona irreprensible, que podrán cuestionar lo que quieran, pero nadie puede decirle que no tuvo la capacidad de arrepentirse, de pedir perdón, de hacer las cosas. Entonces, falta la última parte del texto, ya creo que tenemos para un poquito más, creo, déjame leerlo, pero lo que tenemos que entender, o lo que quiere decirnos la Escritura, es que tenemos un resguardo en Cristo. No estás a la deriva, pese a nuestra circunstancia, pese a nuestros errores, pese a nuestro pecado, pese a quienes seamos. Si has entregado tu vida a Cristo, no estás a la deriva. Ahora, Kevin, que tengo dudas, que no lo sé, que mira, que la palabra me confronta y me enseña esto. Oye, no tengas miedo, ten la libertad. Yo siempre lo voy a decir, por más que mi esposa quiere decirme lo contrario. Yo conocí a Cristo aquí. Aquí conocí a Cristo. Sí, en privado y directo, pero yo conocí a Cristo aquí, en España. Solo en medio de mis errores, en medio de mi pecado, en medio de lo malo que soy, ahí conocí a Jesús. Ahí pude darme cuenta que tenía que ser con él genuino. Si algo siempre se me quedó en mi corazón, es que Él te ve tal cual llegaste al mundo, desnudo. Él no te ve tu ropa, tus zapatillas, tu corte de pelo. En la ocasión no tengo mucho, habrá menos. O sea, no te ve por nada de eso. Él te ve tal cual eres tú. O sea, siempre date cuenta de que Él te ve. Uno de los puntos para terminar, ya que para mí es muy crucial poder decirlo, y es que dice el verso, o la última parte del verso, ¿dónde está? Vamos a leer el 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Herencia. Vamos a dejar el último punto para ver la semana, pero esta parte de herencia, y es un punto de legalidad que tienes que tenerlo siempre claro en tu corazón. Si Él nos hace coherederos juntamente con Él, porque Él nos hace coherederos, cuando se tiene que repartir una herencia, ¿tienen que estar todos o no? Sí. Es un principio de justicia y legalidad universal, que se aplica desde que estaba Moisés y civilizaciones antes también lo hacían. Cuando hay una herencia, se tiene que repartir estando ambos. En este caso, no va a haber ningún movimiento, hablando de la futura venida del Señor, hasta que estemos todos nosotros completos delante de Él, hablando de todos como creyentes. Y esto nos lleva a algo que debe quedar claro. Hay una última persona, que es el convertido tal, y con ese se acaba la gracia. No creas que el cristianismo está en un bucle eterno y que toda la vida va a estar igual. No. Estamos en un lapso de tiempo. Así como un inicio, hay un final. Y según la evidencia histórica y bíblica, cada vez estamos más cerca del final. Entonces, si estamos más cerca del final, abracemos la gracia de su riqueza del Señor, o la riqueza de su gracia del Señor. No te empeñes en querer hacer tú las cosas. No te empeñes en tú mismo querer restaurarte. Cuando yo me fui con mi esposa y me escapé y nos fuimos, me acuerdo que fuimos a pasar restauración con nuestro pastor Josué. Un saludo si es que nos ve. Pero fuimos y el pastor dijo, tienen que restaurarse, chicos, ya se casaron. Y yo recuerdo esta palabra, de verdad. Pastor, yo en 3 meses me restauro, le dije. 10 años pasaron hasta que llegué a España. Y si es que tú puedes ir a la iglesia, sentarte un domingo, es más, puedes enseñar y estar destruido por dentro. Es que eso no te hace más ni menos. No te da nada. Entonces, Cristo está dispuesto a restaurar tu vida por completo. El arrepentimiento constante nos da una vida de limpieza constante. Necesitas ser limpiado constantemente. Necesitas cada cosa que Dios vaya sacando cosas. Y te digo esto, lo vivo experimentando, Dios me sigue hablando, me sigue diciendo, tengo que ir. Señor, me equivoqué, perdón. Señor, me equivoqué, perdón. Las veces que sea necesario. ¿Cuántas veces le repito yo a mis hijos, eso no va a su mamá, si yo 10, su mamá 10 más, no, y igual lo hacen. Igual lo hacen. Y ahora imagínate Dios con nosotros, pues. Y como le dice, hagámonos un favor. No le contemos a la gente sus errores.
Dejemos de ver si realmente por todas las veces que no pecó, eso no es más creyente. Porque hay muchos pastores sumidos en pornografía y son pastores y están predicando. Tienen una lucha constante con Dios y están ahí y la gente los ve como sus pastores. Y es que son sus pastores verdaderamente. Y no digo que sean menos, pero a veces la iglesia, por debajo de ellos, tiene la capacidad de hacer esos daños, de lastimar, de separar, de burlarse inclusive de otros. Hagámonos ese favor. La iglesia es crucial y fundamental en los planes de Dios. Y estamos empezando, creo, desde que hemos iniciado este inicio, tiene ya 3 años aproximadamente. ¿Sí? ¿3 años? ¿O 2? 3, 3 años. Pues la intención ha sido esa, fortalecernos en raíces sólidas bíblicas. No mi experiencia, no los que nos cuente Pepito, Juanito, no lo que se me ocurrió, no mi interpretación que Dios me reveló, no. Lo que dice la Escritura. Mientras más gente que tú sepas en la historia repita o tú coincidas en las enseñanzas de ellos que son bíblicas, vas por buen camino. El día que empiezas a salir con cosas modernas y que nadie más conoce más que esa persona, sí preocúpate. Porque la Biblia no va a cambiar jamás. La Biblia tiene una sola interpretación y es Cristo. Muchas aplicaciones, pero una sola interpretación. Y dejamos para otra semana para el inicio el propósito, que son los últimos 2 versículos que vamos a tocar. Vamos a orar y que sea el Señor cuidándonos toda esta semana. Espíritu de Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Sabemos, Padre, que muchas veces no valoramos o no hemos valorado, no estamos valorando, Señor, tu sacrificio, papá. Lo que hiciste por nosotros, esa sangre tan valiosa que tú has derramado por nosotros, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que seas tú limpiando nuestro corazón, Señor, que podamos realmente abrazar, Señor, tu gracia, tu poder, tu perdón, y podamos verte, Padre, no una perspectiva, Señor, común, sino tener una perspectiva o una realidad especial contigo, Señor. Que el llamado de salvación es un milagro de parte tuya hacia nuestras vidas, Señor. Nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, Padre, con solamente el propósito de adorarte, de conocerte y de librarnos de todo el sufrimiento que trae el pecado, Señor. Padre, gracias, te adoramos, Señor, por tu amor, por el sacrificio, por la cruz, Señor. Gracias por darnos vida, Señor. Espíritu de Dios, bendice tú cada persona que está aquí. Si hay alguien que no te conoce, Señor, te pido que puedas trabajar en su corazón, Espíritu Santo, y pueda rendirse a ti, pueda volverse a ti, Señor, pueda reconocer que tú eres su Señor y Salvador, papá. Espíritu Santo, gracias por tu iglesia. Bendice a cada persona que está aquí, Señor. Bendice a cada hijo tuyo, Señor. Bendice a cada hombre y mujer, Padre, que determinan su vida no solamente a servirte, no solamente a hacer cosas de iglesia, sino a ser iglesia, papá. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Oramos así en tu nombre, Señor. Y también, Padre, aprovechamos hoy, Señor, para orar por la vida de mi suegra, de nuestra hermana Natalia, Señor. Siempre hemos visto cómo al menos Pablo en sus cartas, Padre, reconoce a muchas mujeres que disponen sus vidas a tu servicio, papá. Y hoy, Padre, reconocemos y la ponemos delante tuyo, Señor, porque sabemos que es una mujer que ama servirte, Señor, que ama tu presencia, que ama buscarte. Y te pido, Padre, que seas tú dándole fuerzas, ánimo, supliendo sus necesidades, prosperándola en todo lo que ella haga, emprende y decida, Señor. Bendice su vida, bendice su casa, Señor, y síguenos dando a nosotros muchos años más para disfrutar de ella, Señor. Gracias, Padre. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Estamos despedidos.